Ocurrió el día 14 de junio del año 2009. Roberto y María eran unos consejeros de una pequeña comunidad terapéutica, la cual se especializaba en ayuda contra problemas emocionales, amorosos, alcoholismo y drogadicción. Ellos recibían a toda persona que viniera a su comunidad terapéutica, tanto mujeres y hombres, como también a niños y adolescentes. Una vez cada año, los padrinos y consejeros, junto con todas las personas, se retiraban al bosque para hacer una junta, la cual se trataba de que las personas escribieran sobre su vida, sus familias, sus trabajos, sus penas y sus pecados. El cual al terminar de escribir sobre tu vida, habrás descargado todo el dolor que sentías en tu vida sintiéndote mejor, al desechar todas las penas que te torturaban. Ese evento se conocía como la experiencia. Ellos se retiraban al bosque, debido a que en ese lugar estás lejos de la gente y de los dispositivos electrónicos. Esto lo hacían debido a que al estar en una área lejos de todo, tu mente se abriría, permitiéndote escribir sobre tu vida sin problemas, así no te distraerías de tu trabajo. Un día como cualquier otro. Roberto y María habían preparado todo para ir a la experiencia. Se despidieron de sus 3 hijos, y se fueron al bosque, para comenzar la junta. Roberto examinó a los nuevos militantes, los cuales eran una mujer de 34 años llamada Laura, un hombre de 46 años llamado Julio, y un joven de 19 años llamado Luis. Eran 7 en total, sin mencionar a los 2 padrinos y amigos de Roberto y María, llamados César y Karen. Todo parecía estar normal. Hasta que cayó la noche, y el terror comenzó. 12 de la noche con 3 minutos. Todo resultaba normal. Los padrinos estaban hablando de la existencia del Señor Oscuro. Empezaron a contar sus historias de encuentros cercanos con cosas extrañas y paranormales. César no creía en esas cosas, debido a que nunca le habían pasado esos momentos de encuentros paranormales, y creía que eran puras mentiras que habían inventado la gente para temerle a algo sin motivo alguno. Él solo creía en sí mismo, a lo cual dice con palabras firmes y gruesas: si el diablo existe, porque no se ha manifestado hace años, dice en la Biblia que el diablo existe, y que camina con nosotros, pero jamás he visto una prueba de que exista, o que mínimo haya existido. Palabras de César. Bien lo han dicho varias personas. Yo incluido. Cuidado con lo que deseas. O tu fantasía se hará realidad. 12 de la noche, con 30 minutos. Ya empezó. María recibe una llamada en la cual le dicen que su hijo menor se había enfermado mucho, con vómitos y mareos. María le dice a Roberto lo que está pasando en su casa, a lo cual estos se van a su hogar. Pero no sin antes llamar a los hermanos de Roberto, los cuales se encargarían de cuidar el área donde se estaba llevando a cabo la experiencia. César y Karen decidieron quedarse. Habían pasado varios minutos, y ellos no volvían, así que todos se alistaron para dormir, cada uno con su carpa, se dispusieron a dormir. 1 de la mañana. César empezó a escuchar algo raro en el área. Escuchaba el sonido de alguien caminando en hojas secas, afuera de su carpa. César decide salir a investigar quién es el que está haciendo tanto escándalo. Pero al salir se lleva la sorpresa de que no hay nadie afuera, todo el lugar está solo y oscuro. Pero de repente, el sonido de las hojas empezó de nuevo, esta vez mucho más cerca de él. El sonido de las hojas aumentaba más, al mismo tiempo empezaron los cuervos a sonar en todas direcciones. César no entendía lo que estaba pasando, a lo cual, él debido al terror y los nervios, cae desmayado en su tienda. Lo único que pudo escuchar fue una risa extraña, la cual sonaba muy tétrica y perturbadora. Unas horas después, César es despertado por Roberto. Resulta que César había dormido toda la noche. César les pregunta acerca del hijo de Roberto, que cómo está, qué le pasó y cómo se encuentra. Roberto le dice que está fuera de peligro y normal. Cuando lo revisaron en el hospital, resulta que no tenía absolutamente nada. Eso había sido muy extraño, debido a que los vómitos y mareos no se esfuman de un día para otro, a lo cual César, recordando lo que pasó anoche, le pregunta a Karen si no escuchó nada de lo que había pasado anoche. A lo que Karen responde que no escucho nada. Karen le pregunta a César si no estaba teniendo una pesadilla. A lo que César responde que tal vez esa era la razón por la que escucho esos sonidos extraños. Tal vez era solo una mala pesadilla.
tal vez. César, a pesar de lo que le dijo Karen, decidió preguntarle a los militantes si no habían escuchado nada en la noche, algún ruido extraño, o una risa aterradora. Luis dice que no escuchó nada, al igual que Karen, a lo cual Julio le pregunta a César si escuchó el sonido de pisadas en hojas secas. César, aterrado, le dice que fue exactamente ese sonido que había escuchado toda la noche. En eso Julio accede a contarle la historia de Francisco, o más llamado el Señor de las Hojas. El Señor de las Hojas era un militante de esta comunidad terapéutica, el cual tenía una esposa que iba con él a todas las experiencias. Todo parecía normal. Pero lo que no sabíamos era que la esposa de Francisco ocultaba un secreto aterrador. Ella había sido bruja de magia negra, la cual mediante encantamientos satánicos lograba obtener privilegios como dinero y salud, o la posibilidad de maldecir a alguien con un ritual. Con ese poder logró hacer que su esposo lograra ganarse un puesto de trabajo muy alto gracias a sus hechizos, pero lo que ella no sabía era que el diablo, cuando haces tratos con él, siempre pedirá algo a cambio. Ella, después de enterarse que el diablo iría por ella, decidió abandonar ese camino. Ella creyó que al entrar a la experiencia, se escaparía de las garras de Satanás. Pero nadie puede escapar de sus pecados. Esa era la razón por la que ella acompañaba a su esposo a las juntas de la comunidad, y también lo acompañaba a la experiencia. El día había transcurrido normalmente. Pero esa misma noche, era hora de pagarle al diablo. Ella había escuchado un ruido extraño como el de una risa demoníaca y espantosa. Ella, al saber que ya era hora de pagar, ella decidió salir corriendo rumbo al bosque. Nosotros junto con su marido fuimos en busca de ella. Pasamos mucho tiempo buscándola. Y por más que buscábamos no la encontrábamos. Pensamos que la habíamos perdido de vista. Debido a que el bosque es muy extenso y peligroso. Así que optamos por regresar a la experiencia. Pero de repente, un grito aterrador nos dejó helados a todos. En ese momento Francisco corrió hacia donde venía ese grito. Nosotros no lo pudimos alcanzar. Cuando llegamos al lugar solo vimos como nuestro amigo era arrastrado por una fuerza demoníaca. Intentamos rescatarlo, pero la tierra lo arrastró hasta el fondo. Se lo tragó. Nosotros del miedo decidimos huir de ese maldito lugar. Cuando regresamos a la experiencia, vimos algo que nos impactó a todos. La esposa de Francisco estaba dormida en su carpa. Nosotros con furia la despertamos, y le exigimos una explicación. Ella nos contó todo. Al final nos dijo que ella, mediante un último trato con Satán, accedió a darle el alma de su esposo, a cambio de la suya. El diablo aceptó y se lo llevó para siempre. Nosotros nos quedamos impactados. Y de inmediato llamamos a la policía. Estos apresaron a la esposa de Francisco, y hicieron una búsqueda exhaustiva de su cuerpo, pero no encontraron nada. Después de eso, varias personas reportaron que en ese lugar, escucha el sonido de alguien caminando en hojas secas. Se dice que es el alma de Francisco que camina por el área para tomar venganza de su esposa por maldecirlo. Meses después se encontró a su esposa ahorcada en su celda con un mensaje que decía: "Yo hice un trato con él. Y lo tuve que pagar". César, al escuchar esa historia, queda impactado. Él no podía creer lo que le había contado Julio. César, de inmediato, decide preguntarle a Roberto si eso era verdad o no. Roberto le dijo que él no había estado en ese momento, debido a que estaba trabajando ese día. César, del miedo, decide retirarse del lugar. Él no puede soportar más cosas así. En eso se va con Karen en su coche, pero extrañamente el coche no enciende. César, de la desesperación, golpea el coche para que arranque, pero en vez de eso el coche de manera extraña, se va de reversa. César no pudo pararlo ni con los frenos, esto ya no era normal. En eso el coche se estrella contra un árbol, descomponiéndose. César y Karen se bajan del coche. Y empiezan a reflexionar de lo que acaba de pasar. Ellos nunca habían presenciado estas cosas paranormales. César no lo podía creer, eso era real, pero porque a él. Karen está igual de impactada, esto era extraño. Roberto y María, junto con los militantes, se acercan al lugar donde habían chocado.
En eso Roberto les dice que qué había pasado. César les dijo a todos que su coche se había ido de reversa solo, y no lo podían frenar. Roberto le dice a César, que tal vez, fue una falla en la palanca. César, al no poder escapar de ese lugar, decide quedarse hasta mañana. Ya que era la última noche que pasarían en la experiencia. Él con su celular, decide investigar más sobre la historia del Señor de las Hojas, y la información del caso. Pasó varios minutos investigando. Hasta que ocurrió de nuevo. Ese maldito sonido de hojas, había vuelto. César de inmediato le avisó a Karen, de lo que estaba pasando. César no podía despertar a Karen, por más que le hablaba, y la agitaba. En ese momento pararon las hojas, y Karen empezó a despertar, pero de repente, Karen empieza a reírse, y le dice lo siguiente a César. Tú eres uno de los suyos, y por eso morirás. César del miedo, sale corriendo rumbo hacia el bosque. Roberto y María, junto con los militantes, se van en busca de César. César estaba muy asustado, él solo corría, y corría. Hasta que en un árbol se detuvo, y dijo lo siguiente. Dios, ¿por qué me haces esto a mí? Yo, que nunca he hecho nada malo, yo, que ayudé en la comunidad terapéutica por años, dime por qué, a mí, ¿por qué? En eso una fuerza demoníaca agarra a César. Y lo empieza a azotar contra los árboles. Justo cuando habían llegado los demás al lugar donde está César. Ellos solo veían con horror cómo lo azotaban contra los árboles, una y otra vez. Hasta que pararon. Pero en ese momento la misma fuerza demoníaca lo arrastró hasta el fondo de la tierra, sin dejar rastro, como en la historia de Julio. Todos los que estaban en ese lugar, salieron corriendo del lugar. Llegaron a la experiencia, y se dispusieron a largarse de ese lugar, recogieron sus cosas, y despertaron a los demás. Intentaron despertar a Julio, pero fue en vano. Ya que Julio, había sufrido un paro cardíaco, cuando ellos se habían ido del lugar. Ellos con tristeza, enterraron a Julio y le hicieron un funeral digno. Después de eso, tomaron sus cosas, y con el coche de Roberto, se fueron de ese lugar. Ya pasado la noche, Roberto se baja de su coche, mientras los demás están dormidos. Él revisó las pertenencias de César, y encontró su teléfono encendido. Él vio que César estaba investigando sobre la historia del Señor de las Hojas, así que Roberto, decidió leer la investigación. Y se dio cuenta del detalle más horrible de la investigación. El nombre de la esposa de Francisco era Natalia Hernández Velasco, y el nombre completo de Francisco era Francisco Torres García. Todo parece normal. Hasta que Roberto recuerda que el nombre completo de César era César Torres Hernández. Y que él quedó huérfano a los 3 años de nacido. Lo que sigo preguntándome es por qué me enfermé de pequeño con vómitos y mareos en ese día. Y bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo por hoy. No olviden dar a like, suscríbanse, y comenten qué les pareció este creepypasta. Hasta luego perros.